A manera de resumen, presentamos estos conceptos y categorías principales del modelo de utilidad cardinal, parte de la teoría subjetiva y que trata de interpretar la conducta del consumidor individual. En el modelo cardinal tenemos las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que la intensidad de la necesidad, característica ocasional o circunstancial, es fundamental para determinar el valor de la utilidad del bien. O sea que cuanto más intensa es la necesidad, mayor valor subjetivo alcanza el bien y viceversa. Entonces, lo que sí tenemos que recalcar en este análisis es que lo estamos viendo exclusivamente desde el punto de vista subjetivo, o sea, el enfrentamiento de la necesidad del sujeto, el consumidor, a un bien que esté disponible en diferentes cantidades, y lo quisiéramos apreciar así, pero que en cualesquiera de los casos lo que va a marcar o lo que va a determinar ese valor subjetivo, que le llamamos utilidad y particularmente utilidad marginal, va a depender de la intensidad de la necesidad. Y recuerden que esa característica de intensidad obedece a circunstancias especiales. O sea, una misma necesidad de una persona no se refleja exactamente igual, primero en otras personas, y luego aún en la misma persona, bajo otras circunstancias va a ser totalmente diferente. Entonces, esta es la primera, digamos, gran conclusión a la cual podemos llegar. O sea que quien determina, o lo que determina, mejor dicho, el valor subjetivo es la intensidad de la necesidad. La siguiente conclusión a la que podríamos abordar es que el valor de uso, o sea, la utilidad o valor subjetivo de un bien, se refiere al grado de apreciación o importancia que se le concede a un determinado bien por la satisfacción que éste le produce al aplicarlo a la necesidad específica y concreta que satisface. Entonces, es determinado por esa relación directa entre la necesidad y el bien. Entonces, así es como el sujeto valorará o asignará valor de uso al bien y, por supuesto, eso quiere decir que va a depender de las circunstancias o de la ocasión o del momento específico en que él aprecie el bien para satisfacer su necesidad. Parece un poco redundante si lo queremos ver así, pero definitivamente hay una relación exclusiva, independiente, totalmente personal, o sea, subjetivo, de la persona o del consumidor frente a su necesidad y la disponibilidad del bien. La tercera, digamos, conclusión a la que podemos abordar es que la abundancia del bien provoca pérdida de la apreciación. O sea, el valor o la utilidad se deprecia cuanto más abundante es la disponibilidad del bien. Mientras que lo contrario, la escasez aumenta su valor. El hecho de que haya menos disponibilidad o cantidad de bien para poder satisfacer la necesidad hace que la apreciación suba en términos de valor de utilidad. La cuarta conclusión a la que se puede llegar acá es que la utilidad marginal es la unidad de medida del valor, o sea, es el valor subjetivo, de acuerdo al modelo cardinal. O sea, esta forma de apreciar la situación que se manifiesta entre la necesidad del sujeto, el consumidor, en caso directo con la disponibilidad del bien. Por eso esta teoría o este modelo lo que nos dice es que la utilidad marginal es la unidad de medida de valor. O sea, no hablamos de metros, de libras o de quintales o de distancias, eh, nada de eso, sino que es en la teoría es la unidad de medida, es la utilidad marginal. Y la utilidad marginal, por supuesto, es variable, ¿verdad? Porque depende de las circunstancias en que se manifieste la necesidad y enfrente a la disponibilidad del bien que satisface esa necesidad. La quinta conclusión que pudiésemos tomar de este mismo modelo es que la utilidad marginal, si la queremos ver como una definición, significa el valor subjetivo de la última dosis o la última porción o la última unidad del bien. Recuerda que el bien lo analizamos desde el punto de vista de la provisión. La disponibilidad completa es la provisión, el stock, el inventario disponible para satisfacer una necesidad o varias necesidades. Pero la unidad de medida es esa utilidad marginal de la última dosis. O sea, cuando ya dividimos la provisión en varias unidades, dosis o porciones, la última es la que le va a dar precisamente esa unidad de medida. ¿Y qué significa esa utilidad marginal? O sea, ¿cómo la identificamos? Pues va a ser
la que satisface la menos importante de las necesidades que es capaz de satisfacer. Va a depender, al final de cuentas, de la extensión, digamos así, del número de unidades con que cuenta el sujeto. Y podemos decir, y esto recalca lo que ya mencionamos antes como conclusión, que cuanto más abundante sea la disponibilidad del bien, pues la utilidad marginal se va a desplazar a la última dosis. Y la última dosis va a tener un menor valor que todas las dosis anteriores, o sea, las dosis previas. Pero, según los economistas de esta corriente, es la que le va a dar la unidad de medida de valor a este modelo. Y si, por supuesto, la extensión en número de unidades o porciones en que podemos dividir una provisión de bien fuera poca, fuera escasa, pues ahí, de nuevo, la utilidad marginal, si bien es cierto, la que satisface la menos importante de las necesidades que es capaz de satisfacer, pero bajo esas circunstancias de escasez, pues le estará dando el valor de utilidad a la totalidad del bien. Entonces, ahí se manifiesta, se expresa en relación a la cantidad disponible. La sexta conclusión es la siguiente. Cuando hablamos de provisión, recuerde que estamos hablando del stock, la cuantía o la disponibilidad que se tiene en un momento determinado para satisfacer la necesidad o las necesidades a las cuales se encuentra o se enfrenta el sujeto, el consumidor. Por eso dice aquí, la provisión del bien que se refiere a la cantidad total del bien con que se cuenta para un periodo determinado. Recuerden que los supuestos nos decía que el consumidor cuenta con una cantidad fija de bien. Y esa cantidad fija de bien es la provisión, es el stock, es el inventario, es la cantidad total, en otras palabras. Pero que la podemos subdividir o dividir en partes iguales. Dependerá de qué número querramos dividir esa provisión total. Es el total, o sea, la cantidad total. Pero que muy bien la podemos subdividir en varias porciones, en varias partes o unidades, siempre y cuando mantengamos la regla de que todas esas porciones o todas esas unidades tendrán la misma cantidad y la misma calidad para satisfacer la necesidad. O las necesidades, agrego, porque ya vimos que los bienes son susceptibles, ya por su especie o género, eventualmente de satisfacer diferentes necesidades, tal como lo vimos en el ejemplo en donde ni siquiera pensamos en que la especie del bien o el género del bien intrínsecamente sirve para calmar una necesidad conocida por todos nosotros, que es el hambre. Pero el análisis que hace el sujeto, el individuo, la persona, el consumidor, va en términos de su propia necesidad. Eso lo que trata de enviar como mensaje es que cualquier bien, en cualquier circunstancia o en determinada circunstancia, para decirlo mejor, va a satisfacer una necesidad específica y concreta del individuo, independientemente, ¿verdad?, de para qué es que sirve en realidad el bien con que se cuenta. La séptima, pues nada más trata de aclarar un poco esta conclusión sexta, ¿verdad? Porque aquí lo que está diciendo es que la porción o la unidad o la dosis es una de las partes, o sea, una fracción en que se ha dividido la provisión para satisfacer determinada necesidad. Entonces, una complementa a la otra, si lo vemos de esa manera. Y la octava conclusión es de que, de acuerdo a lo que vimos, a lo que analizamos en cada caso, y particularmente observando la curva de la utilidad marginal, nos encontramos que hay, o se puede deducir, una ley de esa utilidad marginal. Esa ley nos dice que la utilidad marginal es decreciente. O sea, la utilidad de un bien, o sea, su valor de uso o el grado de apreciación que hace el sujeto sobre ese bien disminuye a medida que se aplica sucesivamente a la satisfacción de una necesidad en un periodo determinado. Ceteris paribus. Probablemente muchos ya saben qué significa ceteris paribus. Es una locución griega, pero lo importante acá es que cuando veamos u oigamos estas dos palabras, el ceteris paribus, lo que significa, y sí lo tenemos que tener presente para los próximos análisis, va a ser cierto, o sea, tienen un grado de certeza en la medida en que las condiciones objetivas y subjetivas en las que se está haciendo el análisis
permanezcan constantes. ¿Qué quiere decir? Ceteris paribus. Por eso frecuentemente lo traducimos en, entre comillas, mientras las demás condiciones objetivas y subjetivas en que se analiza el fenómeno económico permanezcan constantes. Es el límite teórico del análisis, porque si metemos una variable adicional, cualquiera que ésta sea de carácter objetivo, carácter subjetivo, naturalmente va a variar totalmente lo que estamos obteniendo de ese fenómeno. Por eso se acostumbra a decir y agregar al final de un análisis de un fenómeno económico estas dos palabras, que lo que significa que todo lo que hemos dicho hasta este momento del fenómeno es que eso es cierto, pero en la medida en que las demás condiciones objetivas y subjetivas en que hemos analizado el fenómeno permanecen constantes. Si agregamos una variable o quitamos una variable de la ecuación de lo que estamos viendo, pues es obvio que va a ser totalmente distinto el resultado. Si una de las variables que tomamos en cuenta, digamos, sustituirla por los supuestos que hemos agregado, entonces, con uno que cambie, va a cambiar los resultados. Acá terminamos de revisar el modelo de utilidad cardinal y como podemos apreciar, los economistas han hecho pues de la teoría subjetiva un modelo que permite apreciar cómo el consumidor valúa los bienes que posee según su abundancia o escasez y según las circunstancias en que se presentan sus necesidades.